Muy bien, estamos de vuelta. Bien, estábamos hablando del universo. El universo son todos los entes, personas, animales, objetos, cosas, ¿verdad? Sobre los cuales uno puede hacer una medición. Y colocábamos el ejemplo de si tenemos un liceo, ¿verdad? En el cual hay 2000 estudiantes y queremos hacer una investigación, por ejemplo, sobre el rendimiento académico de esos estudiantes. Bueno, precisamente, ¿cuál sería aquí el universo? El universo serían los 2000 estudiantes. Ese es el universo, porque el trabajo está enfocado sobre el liceo. Ahora, si yo quisiera enfocar el trabajo en la parroquia donde está el liceo, es probable que haya más de un liceo allí, ¿verdad? Entonces, el universo ya no sería los estudiantes del particular que escogí, sino que serían los estudiantes de todos los liceos que hay en esa parroquia. ¿Cuántos pudieran ser? Bueno, 10.000, 15.000, depende de cuántos liceos haya. Si es una ciudad grande. Si es una ciudad pequeña, bueno, en una parroquia pudieran haber 2 liceos o incluso 1. Pero tengo que ver cuál es el interés, cuál es la cobertura geográfica de mi investigación para saber cuál es mi universo. Si yo digo que mi investigación va a estar centrada en un liceo particular, el Liceo Fray Juan Ramos de Lora, por decir algo, creo que está por allá por el valle. Bueno, pues mi universo serían todos los estudiantes que están en ese liceo o que cursan estudios en ese. Entonces, ese es el universo. Y entonces, ¿a qué llamamos población? Bueno, en estadística hay que diferenciar eso, población y universo. La población se refiere a todas las mediciones que yo pueda tener dentro de ese universo. Porque esos estudiantes, pongamos que son 2000 en ese liceo. Pero estamos interesados en conocer el académico, esa es la característica. Entonces, la población se asocia con la característica. Yo tengo 2000 estudiantes, voy a tener 2000 calificaciones. Por favor, vamos a cerrar los micrófonos porque mientras estén los micrófonos abiertos de ustedes, aquí se va a colar cualquier ruido de los alrededores y nos entorpece la grabación. Entonces, cuando ustedes vayan a ver el video, se les va a dificultar poder escuchar el contenido, la explicación, todo eso. Entonces, por favor, procuren mantener cerrado su micrófono. Está conectado a esos microprocesadores y se necesita la inducción. Así que es bien difícil. El fabricante de las armas combina tecnología y bien, entonces decía que si estamos investigando sobre el rendimiento académico de los estudiantes, la población serían las 2000 calificaciones. Pero sobre ese universo de 2000 estudiantes yo puedo definir más de una población. Entonces hay una gran diferencia ahí entre universo y población. Universo, todas las personas, en este caso todos los estudiantes. Población, todas las mediciones, en este caso de rendimiento académico. Pero yo puedo definir otra población, por ejemplo, las estaturas de esos estudiantes. Entonces tendría 2000 estaturas, es otra población. Entonces tendría la población de estaturas, la población de rendimiento, de calificación. Pero también pudiera tener la población de el peso en kilogramos de esos estudiantes. Otra población que yo puedo definir en ese universo. Es decir, una población está vinculada con las mediciones. Por lo tanto, sobre un universo yo puedo tener muchas poblaciones. Puede ser que me interese una, o puede ser que me interese varias poblaciones. Bueno, quedamos con eso.
vamos ahora a lo que es una muestra. Y una muestra, para que tengamos, es sencillamente una fracción de una población. Es decir, si yo estoy considerando estudiar la población de las calificaciones de 2.000 estudiantes y me interesa hacer un muestreo, pues es una fracción de eso, una parte, un subconjunto de esas calificaciones. Esta es la definición más elemental de muestra. Una muestra es un subconjunto de una población. Como las poblaciones son mediciones, las muestras son también mediciones. Y si yo quiero saber sobre calificaciones de 2.000 estudiantes, bueno, una muestra pudiera ser una sección de 40 estudiantes. Eso sería una muestra. Yo observo 40 calificaciones, ¿verdad? Esa parte sería mi muestra. 40 de 2.000 calificaciones. Observé la calificación de estudiantes, esa es mi muestra. Las 40 calificaciones son muestras. El ente sobre el que se está midiendo son los estudiantes. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta allí. Universo, población. Otro concepto que ustedes es importante que todo esto de lo que les estoy hablando está ya que les subí el recurso de las unidades 1 y 2 allí en Classroom, pero también está en los libros que están en la biblioteca digital del mismo Classroom, ¿no? Así que tienen múltiples formas de realizar consultas, de investigar, de leer, sobre todo leer. No dejen de leer. Conviértanse en unos ratones de biblioteca y lean todo lo que hay por allí. Bueno, entonces, lo otro es un concepto muy importante también, dos conceptos adicionales importantes para pasar a lo de las variables. Es el concepto de parámetro y el concepto de estadístico. ¿Ok? Entonces, cuando se habla de parámetro en estadística, nos estamos refiriendo a un indicador que se obtiene sobre engloba toda la población. Por ejemplo, en el caso que les planteé de los estudiantes de un liceo, 2.000 estudiantes del liceo Fray Juan Ramos de Lora, la población son las 2.000 calificaciones, el universo son los 2.000 estudiantes. La muestra sería, bueno, una sección, 40 estudiantes con 40 calificaciones. Un parámetro que me identifique esa población pudiera ser el promedio de calificaciones de esos 2.000 estudiantes. El promedio. Como ese promedio está vinculado a toda la población, pues yo puedo obtener ese promedio de toda la población. Por eso se llama parámetro, porque está asociado a toda la población. Los parámetros sirven para describir, nos dan información sobre la población completa. Entonces, el promedio de los 2.000 estudiantes es un parámetro. Puedo tener cualquier otro parámetro, cualquiera que se les ocurra a ustedes, que represente a esa población. Por ejemplo, el porcentaje de alumnos femeninos allí, en ese liceo. Ese es un porcentaje. Está referido a los 2.000. ¿Cuánto hay? Bueno, no sé, pero teóricamente debería estar cercano al 50%, ¿verdad? Eso, vamos a suponer que fuera 53%, por decir algo. 53% de los alumnos son de sexo femenino. Si se hubieran medido eso, ¿verdad? Registrado esa característica del sexo. Bueno, al yo decir eso, 53% de los 2.000 alumnos son de sexo femenino. Estoy hablando de un parámetro de esa población, porque ese parámetro me identifica a toda la población. Por eso se llaman parámetros, porque están vinculados a toda la población. Los parámetros tienen la característica de que no varían, son fijos. Una vez que se calcula, es fijo. No va a tener ningún otro valor. Entonces, tengan en cuenta eso sobre el parámetro, medido sobre la población. El otro concepto, el de estadístico se asocia más con características de
de movilidad, de variabilidad, ¿verdad? No es fijo. El estadístico es un valor que me sirve para identificar una muestra. Bueno, que en estudios de investigación se utiliza para hablar, para proyectar sobre la población, sí es verdad, pero el estadístico se calcula sobre una muestra. De modo que sí, en el ejemplo que estamos citando, ¿verdad? Si yo tomé una muestra de 40 calificaciones correspondientes a 40 alumnos de una sección del liceo, entonces si yo decidiera obtener el promedio de esas 40 calificaciones, como están referido a la muestra, eso es una estadística. Porque tiene características de variabilidad. No es fijo. ¿Por qué? Porque si yo tomo otra sección que no sea esa y vuelvo y calculo el promedio de otra sección, supongamos que tiene 35 estudiantes, yo vuelvo y calculo el promedio allí de las calificaciones de esas 35 estudiantes, posiblemente va a ser diferente del promedio de la otra sección. Ya eso implica que hay una variabilidad. Y si lo hago para cada sección del liceo, pues voy a tener valores diferentes. Sé que algunos coincidan, pero lo que se espera es que sean diferentes. Hay variabilidad. Serían muestras diferentes, cada una con su correspondiente promedio. Entonces, esos son estadísticos. Si yo obtengo un indicador a partir de una muestra, eso es una estadística. Si obtengo un indicador a partir de una población completa, eso es un parámetro. Hay que tener en cuenta eso. Vuelvo a la muestra. Si tengo los 40 estudiantes y decido calcular o averiguar cuál es el porcentaje de estudiantes femeninos allí, pues eso también es una estadística. No sé, supongamos que me da que 48% son femeninos, mujeres, estudiantes de sexo femenino. Bueno, si hay 48%, pues ese es un estadístico, puede estar referido a una muestra de una sección, 40 estudiantes. 40 estudiantes. Entonces, eso es estadístico. Ahora, hay algo más sumamente importante en esta estadística que estamos estudiando, que es la estadística descriptiva. Porque este curso de Matemática y Estadística 1 es lo que denominamos estadística descriptiva. Y lo que se ve después, por ejemplo, la estadística 3, ya es estadística inferencial, porque la estadística tiene esas dos ramas, la estadística descriptiva y la estadística inferencial. Ustedes lo tienen en sus recursos, pero la estadística descriptiva tiene que ver más que todo con la recolección y presentación de información. Sobre todo presentaciones en forma de cuadro, presentaciones en forma de tabla, en forma escrita, en forma de póster. Eso es estadística. Mientras que la estadística inferencial. Vamos a cerrar los micrófonos, por favor. Mientras que la estadística inferencial se vincula más con la prognosis, con ir de lo particular hacia lo general. Con el hecho de utilizar una muestra y basado en los estadísticos de la muestra, especular qué pudiera estar pasando con los parámetros de la población. Volvemos al ejemplo. Si yo en la sección del liceo, ¿verdad?, con las 40 calificaciones, he obtenido un promedio de calificación, supongamos de 14, es una muestra de ese liceo. Pero yo podría decir, bueno, sospecho que la calificación promedio del liceo, que son 2.000 estudiantes, debe estar próxima a ese 14 puntos, porque en esta muestra obtuve 14, y eso pudiera ser válido, ¿no? Sin embargo, hay métodos para asegurar que eso pueda ser así o no pueda ser así. Hay métodos que te permiten hacer esa afirmación y además asociarle cuál es el error que pudieras estar cometiendo al hacer esa asociación, esa afirmación. Eso es
justamente de lo que trata la estadística inferencial, de utilizar muestras para especular sobre las poblaciones, pero diciendo cuál es el error que uno pudiera estar cometiendo al hacer esas afirmaciones sobre la población. Eso es lo importante de la estadística. Usted puede especular sobre una población, pero paralelamente dice, bueno, la calificación de los estudiantes del Liceo Fray Juan Ramos de Lora, que son 2000, es aproximadamente 14, o es 14, es un promedio de 14, y tengo, o me equivoco en eso, en un 5%. 5% de 14, ¿cuánto es? Bueno, debe ser como 0.7 puntos. Es decir, que la calificación verdadera debería conseguirse ahí, entre 5% menos o 5% más, que vendría siendo como entre 13.3 y 14.7, algo así. Ahí se movería el verdadero promedio. Pero lo estoy diciendo. Eso me lo permite la estadística inferencial. Hacer una especulación de la población con una medida del error que yo pueda estar cometiendo. Entonces, ahí esas dos ramas también de la estadística. Pero volvamos a nuestra medición y las variables para explicar un poco el cuadro que tenemos allí de las variables, ¿no? Muy importante porque una vez que se hace una medición, bien sea en una muestra o bien sea en una población, así, una vez que yo recolecto información sobre características, son valores, ¿verdad? Como dice Steven, números que se asocian a elementos opuestos. Bueno, yo en definitiva lo que voy a tener son números. Algunos de esos números me representarán cantidades en sí, pero otros puede ser que me representen cualidades, como cuando ustedes dicen, bueno, el sexo es masculino, el último niño que nació en un hospital, o los niños que nacen diariamente en un hospital pueden ser más de sexo masculino o femenino, ¿verdad? Bueno, pero usted lo pudiera codificar y decir, masculino es 1 y femenino es 2. ¿Ok? Y entonces usted le está asignando a una cualidad que es el sexo, porque no es una cantidad, es una cualidad. Al sexo masculino le está asignando valor 1 y al sexo femenino le está asignando valor 2. Es una característica, pero de tipo cualitativo, ¿no? No es una característica que uno pudiera llamar cuantitativa. Sin embargo, es una medición. Y las mediciones suelen almacenarse en unos entes que en matemática y en estadística se denominan variables. Una variable. ¿Por qué variable? Bueno, precisamente porque tienen esa característica de la variabilidad. Cuando yo hago esa afirmación de cuál es el sexo de los niños que nacen en un hospital en un día X, bueno, el primero puede ser masculino, el segundo puede ser femenino, el tercero puede ser masculino, el cuarto masculino, el quinto femenino y en fin. Ahí nunca va a ser, nunca todos los niños que nazcan van a ser del mismo sexo. Siempre va a haber la característica de la variabilidad, por eso yo almaceno ese dato en una variable que se llama sexo, en este caso. Entonces, las variables, tal como está allí, ¿verdad? En el esquema, un bajón de la conexión. Estamos otra vez. Ok. Entonces les decía que las variables tienen un nivel, tienen una escala y tienen un tipo. Vamos a ver si podemos aquí activar una resaltador. Tenemos variables cualitativas y variables cuantitativas. ¿Ok? Esas variables, esa es una primera clasificación de las variables. Las variables atienden a su tipo. De acuerdo a su tipo pueden ser cualitativas o cuantitativas. ¿Ok? Entonces, ¿cuáles son las cualitativas? Bueno, son las que
que denominamos precisamente atributos, que describen cualidades. Por ejemplo, el sexo, el color de los ojos, el pueblo indígena al cual pertenece, la raza. ¿Cuál es la raza? Bueno, negro, blanco, europeo, en fin, ¿verdad? Caucásico. ¿Cuál es el pueblo indígena? Bueno, el pueblo indígena puede ser Piaroa, Guajibo, Panare, Yanomami, Yecuana, Yeral, Curripaco, en fin, etcétera, ¿verdad? Guayú, en fin. Entonces, esos son atributos. Yo no le puedo asignar cantidades específicas a esos atributos. Le puedo asignar números, sí. Le puedo decir que el sexo, el masculino es 1, femenino es 2, o puedo decir que identificar los pueblos indígenas con un número cada uno, pero esos números no están indicando cantidad de ninguna manera, sino cualidades. Entonces, esas son las variables cualitativas. Las variables cualitativas. Las variables cualitativas. Ahora vámonos, ¿cuáles son las cuantitativas? Las cuantitativas, contrariamente a las cualitativas, sí me expresan cantidades. Expresan cantidad y tenemos como ejemplo de ello, bueno, precisamente la calificación de un estudiante es una variable cuantitativa. La estatura de un estudiante, ¿verdad? Los metros, pues en altura, 1,65, 1,60, 1,70, en fin, es algo cuantitativo. El número de hijos de una familia, variable cuantitativa. El ingreso mensual de una familia, variable cuantitativa. Entonces, las variables cuantitativas tienen esa particularidad de que me expresan una cantidad específica. Más allá, estamos hablando del nivel, ¿no? Entonces, el nivel puede ser dos. Puede ser un nivel cualitativo, puede ser un nivel cuantitativo. Ahora, vamos a la escala. Dependiendo del nivel, es decir, si la variable es cualitativa o cuantitativa, voy a tener una escala de medición. La escala de medición puede ser, si la variable es cualitativa, puede ser nominal o puede ser ordinal. Ahora, vamos a ver cuál es cada caso. Si yo tengo una variable cualitativa en una escala nominal, significa que tengo los valores de una variable, pero con esos valores no puedo establecer ninguna operación matemática y no puedo establecer ninguna relación de orden. Lo único que se puede establecer allí para distinguir un valor de otro es si son iguales o son diferentes. ¿Sí? La distinción, por decirlo así. La relación de igualdad. Solamente. El caso típico, el que venimos manejando del sexo, ¿verdad? El sexo de los niños o el sexo de los estudiantes igual. ¿Qué puedo yo decir con el sexo masculino o femenino? Bueno, puedo decir a lo sumo que un estudiante es del mismo sexo que otro o es de diferente sexo. Pedro es sexo diferente del sexo de María, por decir algo, ¿verdad? Entonces, si yo tengo varias observaciones de sexo listados, guardados en una lista, yo puedo decir si algún estudiante tiene el mismo sexo o tiene diferente sexo que otro. No puedo hacer ninguna otra operación de reconocimiento allí, solamente decir si son iguales o son diferentes. No puedo establecer un orden, porque yo no puedo decir, mira, femenino es mayor que masculino. No tiene sentido. O masculino es mayor que femenino. ¿Tiene sentido? No tiene sentido. Entonces, las relaciones de orden en una variable cualitativa nominal, escala nominal, la relación de orden no tiene sentido. Solamente la de comparación. Igual o diferente, más nada. Pero si yo tengo una variable que es cualitativa, pero ordinal, ahí cambia la cosa. Ahí sí se puede establecer orden. Yo puedo decir si uno es mayor que otro o no. Además de poder decir de que es diferente, también voy a poder decir si hay un orden.
Ejemplo, nivel educativo de los padres de los estudiantes. ¿Cuál puede ser el nivel educativo de los padres? Bueno, hay unos que tienen primaria, hay otros que tienen secundaria, hay otros que son de nivel universitario, otros que tienen cuarto nivel con maestría, especialización, y hay otros que tienen doctorado quinto nivel. ¿Cuántos niveles tengo? Primaria, secundaria, universitaria, cuarto nivel y quinto nivel, 5 niveles T. Yo puedo decir si uno de esos padres tiene el mismo nivel o diferente nivel que otro. Eso lo puedo hacer, puedo comparar los dos valores de esa variable cualitativa ordinal, nivel educativo. Pero además también puedo decir si el nivel educativo de alguno de esos padres es superior o es inferior, o si es mayor o es menor que otro. Ajá, ok. Bueno, entonces decíamos que una variable cualitativa ordinal, cualitativa ordinal, permite que se haga comparaciones entre los valores de esa variable y decir si dos valores son iguales o diferentes, y además compararlos, cuál es mayor y cuál es menor. En el caso del nivel educativo de los padres, de los estudiantes, yo pudiera decir, si un padre es de primaria y otro tiene nivel universitario, bueno, puedo decir, el primero, su nivel educativo es inferior o más bajo que el nivel universitario. Eso se puede decir. Ocurre con una variable ordinal. Pero no, hay algo que yo no puedo hacer ni con las variables nominales, ni con las variables ordinales, que son las operaciones aritméticas. Yo no puedo con una variable nominal o con una variable ordinal, es decir, una variable cualitativa. Con una variable cualitativa yo no puedo hacer operaciones aritméticas. Puedo hacer comparaciones cuando es de escala nominal. Y puedo hacer establecer orden si es de escala ordinal, pero no puedo hacer suma, no puedo hacer restas, multiplicaciones ni divisiones. Entonces, una variable cualitativa, lo que denominamos atributo, puede ser medida en escala nominal o en escala ordinal y no se permite con ellas, no tiene sentido operaciones aritméticas. Porque imagínense que yo tengo los valores para el caso, bueno, vamos para el caso nominal. Si yo tengo el valor sexo de los estudiantes y los tengo como 1 y 2 codificados, supongamos. 1 masculino, 2 femenino. ¿Podría yo sumarlos? Si tengo el sexo de 2 estudiantes, uno es masculino y el otro es femenino. Si lo sumo, bueno, me va a dar 3. ¿Y 3 qué es? No tiene sentido, ¿verdad? No se puede hacer operaciones aritméticas. Igual con el nivel educativo de los padres. Si hay uno que está en nivel de primaria y otro que está en el nivel universitario, que es 3, ¿verdad? Secundario es 2. Entonces, si yo puedo sumar el nivel educativo de un padre con el otro y decir que el resultado es cuarto nivel, ¿verdad? 1 más 3, 4, no tiene sentido. Ahí no se puede hacer eso tampoco, porque es una variable cualitativa. No está referida a cantidades, sino a calidades, a cualidades, perdón. Ahora viene una última descripción de estas variables. Tenemos el nivel, tenemos la escala y tenemos el tipo de variable. Esto tiene que ver con en cuántas categorías puede estar especificada. Por ejemplo, cuando yo hablo del sexo, ¿cuáles son los posibles valores del sexo? Masculino y femenino, ¿verdad? Solo 2 valores.
Entonces, esto es lo que uno llama típicamente una variable dicotómica. Si la variable es cualitativa, en este caso sexo, es nominal, es de tipo dicotómica porque solo tiene dos valores, masculino y femenino. Pero si tiene más de dos valores, ya no es dicotómica, es múltiple. Por ejemplo, el caso que planteábamos del nivel educativo, teníamos entonces primaria, ¿verdad? Secundaria, universitaria, cuarto nivel, vamos a suponer maestría, vamos a poner una M para maestría. Quinto nivel con doctorado. ¿Cuántos valores tendría una variable de este tipo? Como la variable nivel educativo, bueno, tendría 1, 2, 3, 4, 5. 5 valores. Entonces, eso es una variable múltiple, una variable cualitativa ordinal múltiple. ¿Puedo tener una variable cualitativa nominal múltiple? Sí. Por ejemplo, la raza. La variable es raza. ¿Cuál es la raza? Bueno, blanco, negro, indio, mestizo, ¿verdad? En fin, ya tendría 4. Si tiene 4 categorías, sería una variable cualitativa nominal múltiple. Si tiene solo 2 valores, ¿cómo se llama? ¿Puedo tener una variable cualitativa ordinal dicotómica? Sí. Dimos el ejemplo del nivel educativo que tiene 5. Cualitativa ordinal múltiple, el nivel. Pero pudiera haber una variable cualitativa ordinal que tenga solo 2 valores. Sí. Por ejemplo, si ustedes deciden que los estudiantes que tienen en una sección están clasificados como aplazados o aprobados. ¿Cuál es más alto, aplazado o reprobado? Bueno, se supone que aprobado es superior a aplazado, ¿verdad? Bueno, si usted tiene 40 estudiantes en una sección, lo clasifica de acuerdo a eso. Eso es una variable cualitativa ordinal. Y sería dicotómica porque solo tiene 2 valores, aplazado, aprobado. Entonces, eso es posible. Ahora vámonos por el otro eje, las cuantitativas. Ya sabemos que las cuantitativas son variables que nos reflejan cantidades exactamente, como dijimos, el número de hijos de una familia, el ingreso mensual de la familia, la calificación que obtiene el estudiante, la estatura de un estudiante, el peso en kilogramos de un estudiante, el coeficiente intelectual de un estudiante, el número de pupitres por sección en una escuela, el número de alumnos matriculados por escuela o por sección, o por parroquia o por municipio, en fin. Hay muchas variables cuantitativas. Ahora, hay variables que están en una escala de intervalo o que están en una escala de razón. La escala de intervalo son esas variables donde existe el cero. Bueno, para empezar, ¿qué es cuantitativa? Si es cuantitativa, puedo hacer lo que no podía hacer con la cualitativa, hacer operaciones aritméticas. Con las cuantitativas podemos hacer sumas, restas, ¿sí? Tiene sentido todo eso, que no lo podía hacer con las cuantitativas. Ahora, ¿cuándo yo sé si es escala de intervalo? Cuando es la variable cuantitativa, puedo hacer sumas y restas. Pero el cero, porque entre los valores que puede asumir pudiera estar el cero no es absoluto. El cero no indica que hay ausencia total de la característica. El ejemplo más típico de esto es cuando se mide temperatura. La temperatura, ustedes saben, se puede medir en grados centígrados, o grados Fahrenheit, o grados Kelvin, en fin, ¿verdad? Bueno, si yo tengo medido en grados centígrados la temperatura puede ser el ambiente, ¿verdad? Pongamos, temperatura del ambiente. Si estoy en un clima muy frío, yo puedo tener 0 grados centígrados de temperatura ambiental. ¿Ok? Pero si yo lo mido en grados Kelvin,
ya no es 0 grados, es 200 y pico, ¿verdad? 270 y algo. Es la conversión. ¿Se acuerdan? Bachillerato. Los grados Kelvin. Bueno, eso significa que en la temperatura el 0 no es absoluto, no indica que haya ausencia de la característica, porque cuando yo tengo grados centígrados 0, no hay temperatura. No significa que no hay temperatura. Significa que es una convención, porque si yo lo mido con grados Kelvin, me va a dar más de 200. Y es el mismo 0 grado, la temperatura de congelación del agua, ¿verdad? 0. O la temperatura de ebullición del agua en grados centígrados de 100 grados. Grados Kelvin, más hay que sumarle los 200. Entonces, cuando yo tengo una escala como esa, estoy hablando de una escala de intervalo, donde el 0 no es absoluto, no hay ausencia absoluta de la característica. Y puede, y en cuanto al tipo, si es de intervalo, puede ser discreta o puede ser continua. Discreta, si los valores son puntuales. No hay infinitos valores en algún rango. Continua, si hay infinitos valores en un rango. A propósito, otra variable que pudiera ser de intervalo. Bueno, las calificaciones es una variable que se considera de intervalo, porque a veces el 0 no es absoluto. Por ejemplo, yo pudiera tener una escala, puede ser relativa, yo puedo tener una escala de 0 a 100, o puedo tener una escala de 10 a 100 y no está el 0 por ningún lado. Y digo, bueno, el 10 es aplazado completamente. ¿Ok? Esa es una escala de intervalo. Lo que pasa es que siempre le damos un tratamiento a las calificaciones como si fueran de razón, pero es una escala de intervalo. Puede ser discreta. Si yo fijo las calificaciones en números puntuales de 10, 11, 12, 13, ¿verdad? Sin decimales, eso es discreto. Pero si yo la considero con decimales, 10.01, 10.002 y le doy decimales y hago valer esos decimales, es continua la escala. Va a haber una desconexión en un minuto. Nos conectaremos y seguiremos como antes. ¿Ok? Bueno, entonces quedamos en la escala de intervalo.